buenas compañeros y compañeras. Como ya vieron en la intro, mi nombre es David Antonio Yuriza y para esta semana me corresponde realizar la asignación número 19, la cual hay que demostrar que si c es mayor que 0, entonces el límite cuando x tiende a c de esta función es igual a 1 menos logaritmo natural de c sobre 1 más logaritmo natural de c. Recordemos que en todo límite lo primero que tenemos que hacer es evaluar con el fin de verificar que este límite no salga de una forma directa. Entonces, evaluando el límite cuando x tiende a c, nos va a quedar que c elevado a la c menos c elevado a la c sobre c elevado a la c menos c elevado a la c, que es igual a 0 sobre 0, algo muy conocido que lo llamamos como forma indeterminada. Este límite no se puede resolver de una forma clásica como factorizando, racionalizando, etc. Entonces procedemos a usar la regla de L'Hopital. L'Hopital lo que nos va a decir es que tenemos que derivar el numerador y derivar el denominador. Notemos que el numerador es una diferencia y el denominador también. Y la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. Por lo tanto, tenemos que reconocer cada elemento que corresponde a esta diferencia, tanto en el numerador como en el denominador, para hacer uso de las propiedades de derivadas. Entonces, reconozcamos algunas de las funciones que tiene esta expresión, con el fin de usar algunas propiedades. En el numerador aparece el x elevado a la c. Si pensamos un momento qué tipo de función corresponde a x elevado a la c, entonces podemos saber de que corresponde a un polinomio, el cual la derivada de un polinomio que tiene la forma x elevado a la n va a ser igual a bajar ese exponente, el n, y restarle 1 al exponente. Sería n por x elevado a la n menos 1. Entonces la derivada de x elevado a la c es c por x elevado a la c menos 1. Otro elemento que aparece en el numerador es la función c elevado a la x. C elevado a la x, si pensamos un momento a qué función corresponde, daremos cuenta que es una exponencial. Esa exponencial tiene el modelo de a elevado a la x. Entonces la derivada de una exponencial es la exponencial a elevado a la x por logaritmo natural de a. Entonces, siguiendo este modelo nos va a quedar c elevado a la x por logaritmo natural de c. En el denominador aparecen otras dos expresiones. Una de ellas es c elevado a la c. C elevado a la c, ¿a qué función corresponde? C elevado a la c es una función constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, c elevado a la c derivado es 0. Ahora la última. La última es x elevado a la x. En este momento puedes ponerle pausa al video y pensar qué tipo de función es. Si pensaste que esta función es una exponencial, ¿qué crees? Es incorrecto, debido a que no corresponde al modelo de una exponencial, la cual la exponencial tiene como base una constante. Esta función tiene como base una variable, por lo tanto no es una exponencial y no corresponde a alguna de las propiedades que ya conocemos. Entonces aquí tenemos como que demostrar primero cuál es la derivada de esa expresión para poder continuar y hacer uso del L'Hopital. Entonces comencemos por aquí. Tenemos f de x igual a x elevado a la x. Solo por notación vamos a cambiar f de x por y. Entonces vamos a usar una técnica que se llama derivación logarítmica, que la derivación logarítmica nos va a ayudar a bajar ese x que está en el exponente con las propiedades logarítmicas. Entonces, por conveniencia vamos a usar logaritmo natural a ambos lados. Entonces tengo logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x elevado a la x. Recordando una propiedad de logaritmos, para poder bajar ese exponente, si tengo logaritmo natural de argumento x elevado a la a, ese a lo puedo bajar y multiplicar al logaritmo. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de x. Noten que el y es parte del logaritmo natural. En este momento, aplicando la derivada a ambos lados,
lo que vamos a hacer es hacer una derivada implícita debido a lo que ya mencioné. Como ya está incluido en el logaritmo, vamos a hacer una derivada implícita. Del lado izquierdo vamos a usar la regla de la cadena. Primero derivando la expresión externa, que va a ser el logaritmo natural, que recordemos que el logaritmo natural va a ser igual a 1 sobre x. Y luego la derivada interna, que sería la función y. Entonces, para dejarlo en una notación, vamos a poner 1 sobre y, que es la derivada externa, y la derivada interna, que vamos a dejarla como y'. Y del lado derecho, la derivada de x por logaritmo natural de x es nada más que aplicar la propiedad del producto en una derivada. Entonces, aplicando esta propiedad del producto, donde el primero lo derivamos, el segundo lo dejamos normal, más el primero lo dejamos normal y el segundo lo derivamos, nos va a quedar que 1 por logaritmo natural de x más x por 1 sobre x. Simplificando un poco la expresión, nos va a quedar y' sobre y es igual al logaritmo natural de x más 1. Despejando el x, porque recordemos que vamos a hacer una derivación de y con respecto a x, entonces nos va a quedar y', o sea, la derivada de y es igual al logaritmo natural de x más 1 por y. Pero ¿quién era y? Y al por inicio hemos dicho que es x elevado a la x. Entonces, de esta forma tenemos una expresión para esta derivada. La derivada de x elevado a la x es igual al logaritmo natural de x más 1 por x a la x. Haciendo un resumen de las derivadas que ya tenemos, como x elevado a la c, c elevado a la x, c elevado a la c y por último x elevado a la x, ya podemos proceder a realizar la regla del L'Hopital, que sería derivar tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, ahora sí, derivando el numerador y el denominador sería tomar cada una de las funciones y sustituirlas por sus respectivas derivadas, el cual ya lo habíamos demostrado en la diapositiva anterior. Entonces, nos va a quedar la siguiente expresión: el límite cuando x tiende a c de c por x a la c menos 1, que corresponde a la derivada de x a la c, menos c elevado a la x por logaritmo natural de c, que corresponde a la derivada de la exponencial c elevado a la x, sobre x elevado a la x por logaritmo natural de x más 1, que corresponde a la derivada de x a la x, menos 0, que es la derivada de la constante. Simplificando un poquito la expresión, o en este caso evaluándola, mejor dicho, porque ahora después de aplicar L'Hopital vamos a evaluar la expresión. Entonces, evaluando la expresión en términos de c, nos va a quedar que c por c elevado a la c menos 1 menos c elevado a la c por logaritmo natural de c entre c elevado a la c por logaritmo natural de c más 1, podemos notar que en el numerador, multiplicando c por c a la c menos 1 es nada más que c a la c. Entonces, en el numerador podemos sacar factor común. Si sacamos factor común sería c elevado a la c. C elevado a la c por 1 menos logaritmo natural de c sobre c elevado a la c por logaritmo natural de c más 1. El c elevado a la c los puedo cancelar y de esta forma concluimos el ejercicio llegando a lo que se nos solicitaba. Muchas gracias.